Hola, cariño. Ahora No sé si sí, tengo buena luz. ¡Qué ahora sí. ilusión, Qué Luis! emoción, qué ilusión. Bueno, tremendo. O sea, mirar, yo solo os puedo decir una pequeña cosa como introducción porque el directo de hoy está cargado de muchísimas cosas, novedades y encima un montón de herramientas, ¿vale? Porque Amaloa Casanova, ¿bien? Aunque después hablaremos un poquito de su recorrido profesional, eh, pero venezolana, afincada en el País Vasco, afincada en Baracaldo, en Bilbao, y bueno, fisioterapeuta, osteópata, experta en psiconeuroinmunología clínica y en muy breve espacio de tiempo, doctora. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos hoy, además, un poco este inicio, ¿no? Que es su artículo, un artículo que ha salido en Fronteras en Inmunología, bueno, un poco en la presentación os lo decía, ¿no? En Fronteras en Fisiología, perdón, ahora, en abril del 2023, el 25 de abril. O sea, apenas lleva ese artículo un par de meses. Artículo que os tengo que prometer que me lo he mirado de arriba abajo, entre otras cosas, para hacer la entrevista. Pero bueno, aquí lo interesante es Amaloa, que además, fijaros que a pesar del artículo, yo aquí una cosa una de las muchas cosas por las que admiro a Maloa es que no solo es una investigadora, y muestra de ello está este artículo extensísimo, ¿vale? Porque son 40 Eso, sí. páginas, 40 y tantas páginas, y bueno, me consta que deben ser ciento y pico o 200, pero que por obligación de la revista has tenido que reducir una barbaridad, ¿vale? Sí. Bueno, y del director académico, y de, bueno, Leo, que es el jefe de cátedra. De hecho, me dijo, yo no sé si te acepten esto tan largo, y bueno, ha sufrido muchas modificaciones, pero está bien, para aprender está muy bien. Está espectacular. De hecho, yo te invito a que, como habrás sacado una grandísima información del tema, que hagas un libro o un mini libro, una publicación amplia al respecto. Bueno, entonces, ya que estamos ya un grupo nutrido de gente, Amaloa, felicidades por el artículo, ¿vale? Me ha encantado, además me ha encantado cómo defines, y entramos en materia porque esto va a ser hoy un directo espectacular. Me ha encantado cómo defines esto, ¿no? La mitocondria, bueno, todo es cuestión de energía, pero lo defines por ahí también en la introducción, en el marco teórico, la mitocondria, el eslabón perdido. Y es verdad, fijaros que hay que decir que cualquier célula de nuestro cuerpo, sea la que sea, para su funcionamiento necesita energía, necesita ese ATP, ¿verdad? Bueno, Entonces, no, no, no. Esto va mucho más allá, ¿eh? Lo de, la mitocondria es uno de los principales órganos de obtención de energía, pero qué interesante, su función no solo se limita a esta producción de energía, ¿no? Y esto es un poco de lo que quiero que empieces a contarnos, Amaloa. bueno, lo primero yo creo que es honesto decir que esto es un súper trabajo de equipo, que sigue toda la investigación del equipo de Penny Europe y sobre todo que, bueno, yo no podría, Luis, haber llegado a un artículo así, que además tiene una parte muy clínica, que es la que yo quisiera hacer énfasis aquí, que nos sea útil, que lo podamos aplicar a la práctica clínica, sin las ideas de Leo. Esto, bueno, lo sabes, estos son muchas bellas ideas de Leo. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollarlas y trabajarlas en equipo. Yo sí que creo que se tiene que tomar en cuenta que toda la gente aquí participó fuertemente, no solo yo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es el primer artículo de un doctorado, pero pertenece a la línea de Intermittent Living, que ha sido un logro brutal, que es generar una cátedra de psiconeuroinmunología clínica en la Universidad de Granada, que lo generó el Leo Prime. Entonces, claro, es toda una línea de investigación y yo estoy participando allí. Entonces, aquí tú ahora decías una frase que es con la que yo quiero comenzar, eh,
mm, que decías, la mitocondria tiene que ver con el aporte de energía y esto también es parte del nombre, ¿no? It's all about energy. Pero it's all about energy no quiere decir que sea un aporte de energía, sino que sin energía nosotros no podemos rehabilitar ningún tejido. En este caso, que hay muchísima gente en este vídeo, espero en lo que quedará luego del vídeo grabado en directo, que es sobre la energía. Bueno, pues primero, lo más básico sería entender que la mitocondria no aporta energía a nivel celular. O sea, nosotros hace muy poco en investigación sabemos que hay mitocondrias a nivel extracelular. Entonces, en este artículo se habla de la función de la mitocondria dentro de cada célula de nuestro cuerpo, que hay cientos de miles dependiendo del tejido, y hay un tipo celular que no tiene mitocondrias, pero en general esto no es lo habitual. Y luego, a nivel extracelular, tienen una función que estoy segurísima que desconocemos. Además de producir energía, produce un sistema de comunicación que equilibra todos los relojes moleculares y la producción de un montón de sustancias en todos los tejidos. Bueno, no sé, yo voy a contar un cuento anecdótico para que esto sea más fácil. A mí me llama la atención en todo lo que tiene que ver con los sistemas biológicos de envejecimiento. Yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo es posible que un tejido como una neurona que puede vivir montones de años mantenga unas marcas epigenéticas parecidas a una célula, por ejemplo, del sistema inmune que se reemplaza con muchísima más frecuencia? Nosotros tenemos en el cuerpo células divisibles que van a ser, bueno, pues ciclos y tienen una vida específica a nivel celular, o células rojas, ¿no? Que van a vivir una media de 120 días, y luego tenemos neuronas que son células no divisibles o indivisibles. Entonces, ¿a ti no te llama la atención que una célula que se replica, que debería reducir el telómero por replicación, tenga marcas de, qué sé yo, grupos metil, teloméricas, tal, parecidas a una que no se divide? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Esto no era el envejecimiento del tejido, no tenía que ver también con la replicabilidad. ¿Y cómo sabe el cerebro para poder envejecer al mismo tiempo que una célula periférica de otro órgano, ¿no? Pues parece que las mitocondrias que están en la sangre tienen que ver con la comunicación de lo que pasa, de toda la riquísima vida epigenética, grupo metilacetil, cómo se mueven las citoquinas, los cambios entre cosas intra y extracelulares, montones de distintos tipos de comunicaciones con estas mitocondrias que están viajando en la sangre. O sea, todavía hay muchísima gente, y seguramente en rehabilitación todavía no tomamos en cuenta que hay mitocondrias intracelulares con un montón de funciones descritas aquí, y extracelulares que sobre todo, al parecer, tienen que ver con la comunicación entre los distintos órganos del cuerpo, que también lideran los sistemas de preservar la salud, ¿bien? Pero tiene que ver con la coordinación de la transcripción entre nuestros genes y la mitocondria, o porque nosotros tenemos una coordinación muy específica, ¿no? Entre lo que el núcleo quiere para aumentar la densidad mitocondrial, aumentar el transporte de energía, bajar la cantidad de radicales libres, aumentar la temperatura, un montón de cosas que hace la mitocondria, entre ellas producir sustratos. Y también hay un montón de señalizadores mitocondriales que modifican la conducta de transcripción genética del núcleo. Entonces, claro, esto efectivamente es un mundo muy complejo, era imposible. De hecho, a mí me parece bastante simple para lo que pretende explicar el artículo, donde en la primera parte pues hablamos de esto, ¿no? Las nuevas funciones que tiene la mitocondria, que son muy recientes. De hecho, en el 2020 es donde de verdad se confirma que estas mitocondrias, 2020, estamos en el 2023, ¿sabes? Que es antes de ayer, que de verdad se confirma que estas mitocondrias extracelulares producen energía, son eficientes, o sea, tienen funciones que también tienen las intracelulares y muchas otras, y a saber todo lo que no sabemos, Luis, todavía, ¿no? Hasta producción de hormonas, hasta producción de neurotransmisores, por ejemplo, la melatonina, ¿no? También, ¿no? Sí, yo Quizás, esto lo pongo más abajo en lo que tiene que ver con el ritmo circadiano y la intervención de la mitocondria, con que nosotros podamos regular todas las fases donde se producen neurotransmisores, donde se producen, vamos a decir, piezas
para la producción de cualquier tejido, pero sea proteínas, grasas, neurotransmisores o la regulación de cualquier sustrato. Por ejemplo, otra cosa bastante nueva, no tanto como lo de las mitocondrias extracelulares, pero otra función mitocondrial bastante nueva es descubrir que hay enzimas mitocondriales, no sé, por ejemplo, la L-lactato deshidrogenasa, dehidrogenasa, que es capaz de oxidar lactato para convertirlo en piruvato y que sea un sustrato muy fácil para entrar en el ciclo de Krebs y que produzcamos ATP, ¿no? Como puede ser utilizado la glucosa u otros sustratos, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco nosotros consideramos el lactato, y yo considero que especialmente en todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, la rehabilitación, el metabolismo, el recuperar la capacidad muscular, bueno, mucho de lo que hacemos los que estamos aquí, se había considerado como que el lactato era un desecho metabólico, ¿no? Bueno, luego pasó a ser por las lanzaderas de Brooks, así como que el lactato es lo máximo porque es el sustrato preferido de todas las células de la mitocondria, porque se puede producir en unas células y lanzarlo a otras, con lo cual es como un efecto bondadoso del tejido muscular que puede lanzar lactato para que todo el resto de tejidos se regeneren. Cuando el cerebro está súper tranquilo, fisiológico y tú estás aprendiendo, prefiere glucosa, pero si el cerebro tiene una lesión, prefiere lactato. Entonces, bueno, pasó a ser como el regenerador y el equilibrador de todo, pero cuando hay daño mitocondrial o en tejidos hipóxicos, por ejemplo, es una situación que pasa en el cáncer, el lactato se convierte en un oncometabolito. Es un metabolito muy relacionado con el desarrollo del cáncer. Quiere decir, si nosotros tenemos o daño mitocondrial o no estamos utilizando eficientemente la mitocondria o se bloquean mecanismos antitumorales que también tiene la mitocondria, que tiene que ver con el destino, la apoptosis, la muerte celular de esa célula programada. Si una célula comete un error, la mitocondria podría generar un mecanismo proapoptótico que se suicide y que entonces el cáncer no aparezca. Pero resulta que tanto por el lactato como por el fallo metabólico, como los mecanismos vamos a decir, antiapoptóticos que impiden que esa célula se muera, son varios mecanismos que implican a la mitocondria, no es uno, no es solo el metabolismo, también está implicado el lactato, también está implicado estos mecanismos de regulación de vida celular. La mitocondria tiene un montón de funciones en procesos oncológicos. También sería lo contrario, más fácil decir, sin hablar de mucha ruta molecular, que si nosotros preserváramos la dinámica, la salud, la función, la capacidad mitocondrial, la migración dentro de la célula para que se pueda mover correctamente, etcétera, etcétera, porque se mueve por el citoesqueleto y esto tiene que ver con dónde se necesita más energía, dónde hay más peróxido de hidrógeno, dónde hay más lo que sea. Entonces la mitocondria va y rescata lo que hay que hacer, ¿no? Entonces hay tantas funciones que deberíamos entender con precisión en la rehabilitación que pueden evitar el cáncer, que pueden mejorar la calidad, energía y capacidad de regeneración de cada tejido, de formar materia prima para cada tejido, corregir la temperatura, reducir los radicales libres, comunicar un tejido con el otro, hacer curvas de tipos de radicales para ser llamado inmune como si fuera una citoquina. O sea, no sé, Luis, lo que yo te pueda contar, esto es muy poco. O sea, necesitamos como 4 libros para poder... Bueno, tú estás hablando un poco de muchas cosas, del cáncer, etcétera, pero incluso vamos a irnos a piezas mucho más bajas, ¿no? Todos estos procesos autoinmunes que estamos teniendo ahora y sin ni siquiera ser patologías como tal, sino son procesos donde de inflamación de bajo grado, ¿no? Donde el sistema inmune está un poco ahí alterando presente, por lo menos, en toda esta inflamación de bajo grado, en toda la patología crónica, ¿no? Aquí también está presente toda esta alteración mitocondrial de la que estás hablando, ¿no? Bien, bueno, ahora mismo todo lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que no tienen una base completamente de mutación,
o de desorganización cromosómica o una cosa muy heredada, todo lo no heredado, ahora mismo nosotros consideramos que tiene una base inmunometabólica sin ninguna duda. O sea, el cambio de metabolismo, vamos a decir, mitocondrial, con una dinámica de mitocondrial a que nosotros podamos producir energía a nivel citoplasmático de glicólisis, ¿bien? O de glicólisis aeróbica, debería ser en la salud, en un contexto aeróbico y anaeróbico, tendría que ser algo dinámico. Independientemente de la situación, nosotros tendríamos intermitentemente que poder hacer este switch. Este cambio, bien, lo que nosotros estamos haciendo, dañando el metabolismo a partir de la soledad, explicada en este artículo, la soledad, el uso de medicamentos, sobre todo unas de las líderes de medicación altamente cronificante que puede dañar la mitocondria son los propios antiinflamatorios. Esto lo tienen aquí bien descrito, pero también muchas cosas que utilizamos para bajar el impacto a enfermedades de base de alteración del metabolismo, sea por resistencia a la insulina, obesidad, lo que sea, ¿no? Entonces, desde la soledad, los medicamentos, pero sobre todo, el súper exceso de comida, la frecuencia en las comidas, las cargas de azúcar, hacen que nosotros activemos crónicamente un metabolismo vía glicólisis aeróbica. O sea, si esto fuera intermitente, Luis, estaría estupendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos la glicólisis después de una ingesta de manera fisiológica, normal, que no tiene nada patológico y es temporal o en agudo, no producimos radicales libres. Porque cuando nosotros respiramos con la mitocondria, producimos oxidación. Bien, también producimos mucho más ATP, todo esto que hablamos de que produce la mitocondria y hace la mitocondria se puede hacer eficientemente, pero también hay una pequeña carga oxidativa, ¿no? Cuando nosotros usamos la glicólisis, podemos producir grasa, proteína, podemos producir materia prima para regenerar el tejido de forma antioxidativa, no produce radicales libres. Entonces es buenísimo porque tenemos una pequeña carga oxidativa que genera un estrés que permite la reparación del tejido en un momento de glicólisis, está todo perfecto. ¿Qué pasa ahora? Que como hay estrés crónico, soledad, medicamentos, súper exceso de comida, pesticidas que hacen mucho daño, pero muchísimos pesticidas hacen daño mitocondrial, además de los trastornos del biorritmo, además de la luz constante, además de, hay montones de procesos y sin contar los aparatos electrónicos y un montón de cosas que están evidenciadas para dar daño mitocondrial, hacen que nosotros nos pasemos crónicamente a la glicólisis. Yo creo que para esto, porque no todo el mundo estará familiarizado con esto, tú puedes compartirlo, porque creo que yo no puedo compartir, ¿no? No lo sé, y lo que yo no sé tampoco es compartir porque yo estoy en el móvil. Vale. Bueno, no lo estoy hacemos así. Ahí está, perfecto. No pasa nada. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, cuando nosotros utilizamos la mitocondria, producimos una media de 36 ATP, si la mitocondria está saludable, podría ser muy poco más, ¿no? Esto de una glucosa, lógicamente. Cuando nosotros utilizamos grasas u otros sustratos, puede ser mucho más, puede ser 100 a 150 ATP. Como decíamos, producimos radicales libres, algunos muy oxidantes, pero también producimos agua y como somos endotérmicos, producimos temperatura. O sea, parte de lo que nos mantiene el calor, que es un parámetro homeostático, es una cosa que nosotros necesitamos para la vida y la función de todos los órganos, pues es producido por la mitocondria. Entonces ella hace su trabajo y genial. Si nosotros en otros momentos, en el momento en el que comemos o tenemos algún momento de estrés o te está persiguiendo un león o te dañaste un tejido, nosotros a través de un mecanismo, que esta es como el líder de que nosotros descansemos la proliferación o el crecimiento muscular o que lo activemos, emetor es un sistema de transcripción que permite la regulación de la vida celular. Esto normalmente, si se utiliza de manera
crónica, que también se llama efecto Warburg, de manera aguda y fisiológica, como decíamos, produce ATP de manera rápida, pero mucho menos cantidad. Pero no pasa nada porque nos permite, sin comer, producir grasas, producir masa específica, producir lactato, producir aminoácidos. Entonces, de manera aguda sería un ratito de no estar oxidado y poder reparar. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros lo que hacemos es tenerlo de manera crónica, ahora voy a cambiarme esto para que esto sea fácil de entender. Ahora, imagínate tú que estemos crónicamente, por abuso de comida, por estrés crónico, generando biomasa, generando grasa, activando la producción local de aminoácidos, pues en las células divisibles lo que harías es proliferar, con lo cual es la base de toda la patología proliferativa. Me da igual que sea cáncer, ovario poliquístico, aumento de grasa, fibrosis por aumento específico de un tejido, inflamación, hinchazón del tejido, etcétera, etcétera. Y en células no divisibles, bien, crecerían hasta que se dañen, bien. Entonces, cuando nosotros ya entendemos el cambio metabólico de lo que debería ser intermitente a crónico, ya podemos explicar todas las patologías. Nosotros, si tú buscas en todas las patologías neurológicas los mecanismos mitocondriales, hay cientos de miles de artículos. En cáncer, cientos de miles de artículos. De hecho, está bien aceptado que la patología metabólica, que el cáncer es una patología de base completamente metabólica. Por supuesto que intervienen mutaciones que son muy agresivas, por supuesto que intervienen muchos otros mecanismos, pero lo del metabolismo es tan heavy que en el momento en el que hay en cualquier patología proliferativa un metabolismo de glicólisis aeróbica, todas las células y el tejido de alrededor cambian el pH, las células inmunes pasan de un fenotipo, vamos a decir, antiinflamatorio, eficiente, a un fenotipo proinflamatorio, pro-oncológico, pro-dolor, todo lo que conocemos como patología crónica. Entonces, todo esto viene motivado que empecemos a hacer un aprendizaje profundo de este tipo de mecanismos. Uno, para tener herramientas nuevas, sin ninguna duda, ¿bien? Y dos, porque de verdad, Luis, nosotros en la consulta no podemos tratar a los pacientes como los tratábamos hace 30 años. El contexto actual, la conducta actual, las emociones actuales, la cantidad de medicación, pesticidas, conservantes, colorantes, no tienen nada que ver con lo que nosotros hacíamos hace mucho tiempo. Así que necesitamos comprender cómo las cosas actuales han cambiado la fisiología de nuestro cuerpo, porque el paciente que llega a nuestra consulta tiene todos estos cambios fisiológicos a la vez, y si no están completamente instalados todavía no tiene una patología, lo que tiene es dolor, inflamación, incapacidad de resolver el tejido, falta de energía, etcétera, etcétera, o mala dinámica dentro del nervio de la mitocondria, o mala producción de energía y por eso no se puede reparar, etcétera, etcétera, o ya viene con la patología, que es lo que tú dijiste de, bueno, nosotros ya sabemos que la implicación mitocondrial es brutal en autoinmunidad, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, es la base del dolor crónico, es la base de cualquier tipo de neuropatía, y nos tenemos que preguntar por qué en la sociedad moderna es exponencial, 1 de cada 5 personas tiene dolor crónico, los problemas inmunológicos están creciendo y el cáncer ni te cuento, o sea, vamos a peor, no es que con todo lo que estamos investigando vamos mejor. Y luego vemos poblaciones aborígenes, que hay gente que aquí quizás esto no lo sabe, bien, hay muchísimos investigadores que han estudiado si la patología crónica de verdad existe, y la patología crónica no debería existir. Nosotros estamos destinados a cuidarnos, y en las poblaciones aborígenes, no en todas, hay unas mejores que otras, pero en la mayoría de las poblaciones que no tienen el impacto actual de la vida moderna, no hay ni migraña, hay genes de Alzheimer y no desarrollan Alzheimer, no hay dolor crónico, tienen dolor agudo, si se caen y se parten una pierna les duele, pero no se cronifica, se
corrige eficientemente. Nosotros todos estos mecanismos los tenemos guardados y la base de todo lo que estamos investigando para un cambio exponencial en la enfermedad social es el metabolismo. Pero sin ninguna duda es la base. ¿Bien? Y entre ellos, parte del cambio metabólico es que no podamos recuperar la producción mitocondrial de energía y de todas las cosas que muy brevemente mencionamos al inicio. Es decir, como se dice, ¿no? La genética tiene el arma, la pistola, y la epigenética es el quien dispara, ¿no? Es decir, podemos tener una serie de genes, pero no expresar, ¿no? Y es lo que tú estás diciendo. De hecho, algunas poblaciones aborígenes, etcétera, precisamente han empezado a empeorar y a presentar esa patología crónica de la que estás hablando cuando han tenido mayor adaptación a la sociedad, a un poco a la sociedad que decimos más desarrollada, ¿no? Ahí hay algunas poblaciones en México, etcétera, etcétera. Amaloa, entonces, vamos allá. La cuestión aquí es la cronicidad, es decir, el que sea un estrés, y antes lo has dicho también, bueno, primero, me gustaría, oye, a ver, relojes biológicos, porque tú me estás hablando, has hablado aquí que todo el tema mitocondrial, la soledad, has hablado de la luz, has hablado de temas alimenticios, todo esto, en cierto modo, ¿en qué nos regula? ¿O cómo es esto de los relojes biológicos, ¿no? Que serían esto de ¿en qué nos regula? ¿Cómo es de tan importante? Porque ahora, ¿qué opinión tienes tú pues, de esto de haz un poco lo que el cuerpo lo que el cuerpo te pida, ¿no? Esto de que lo del cuerpo te pida, ¿no? Entonces, pues a mí me hace comer frecuentemente y fíjate, y sobre todo me apetece dulce. A mí me apetece beber y precisamente me apetecen otro tipo de bebidas diferentes al agua. Entonces, ¿cómo es esto y cómo encajo yo para darle soluciones a Maloa de de ir a la patología, esos estreses, por decirlo de alguna forma, que se me conviertan en crónicos y entonces me generan patología, o dame herramientas para para decirme y dame, sobre todo, carta de evidencia, ¿no? De decir, oye, cuidado, que a lo mejor algunos estrés agudos te vienen bien para generar switch que has nombrado antes, o esa hormesis, desarróllame un poquito eso. Ok. Bueno, la primera pregunta del planteamiento es ¿cómo sería que este estrés nos da un impacto? ¿No? Bueno, depende. Nosotros, lo primero, el ser humano es bien complejo y nosotros ya hace tiempo que no podemos desintegrar la parte cognitiva, o sea, el pensamiento, cómo observamos la vida, cómo nos tomamos las cosas, qué pensamos de nosotros mismos, porque lo que pensamos también lo escucha el cerebro, no solo lo que decimos, ¿no? Entonces, el pensamiento, la emoción, cómo nos sentimos integrados, somos seres súper sociales, cambia toda la endocrinología, la biología y también el metabolismo, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, yo aquí comentaba que todas las patologías, vamos a decir, de base neuropsiquiátrica, psicoemocional o como lo quieras decir, cursan con baja densidad mitocondrial. Y además hay un análisis súper bonito de una serie de científicos que explicaba que la mitocondria debe ser un organelo social, porque se comporta realmente reuniendo y comunicando absolutamente todo. Nosotros somos sociales desde lo más molecular hasta lo más macro, lo que puedes ver. Entonces, en este contexto, cuando una persona se percata sola, el sentimiento de soledad está evidenciado que es la causa de mortalidad más potente que existe, pero nosotros nos percatamos solos aunque estemos rodeados de gente bonita. Esto es una característica que se puede rehabilitar,
¿no? Entonces, lo mismo, te voy a decir un razonamiento que una herramienta. La vida, al tener tantísima velocidad, hacer tantísimas cosas, muchas veces nos encontramos solos, que decir, bueno, es que he pasado todo el día en el trabajo encerrado, luego llego y es de noche, o no pude ver a mis hijos, o no tengo actividad social, pues esto puede dar un daño mitocondrial y cambiar el metabolismo, cambia los ejes de estrés, aumenta la distribución de energía, y esto también induce el mismo efecto de glicólisis aeróbica que estaba llamando, que sería como la base de cualquier patología crónica, proliferativa o inflamatoria, y lo puede hacer vía control, vamos a decir, del pensamiento, de la emoción. Esto es un ejemplo. Así que una súper herramienta, y es la primera que yo mencionaría, esto es casi lo segundo después de respirar. Primero tienes que respirar y segundo tienes que ser social. ¿Bien? Entonces yo, si puedo dar una herramienta, es una de las cosas que mejor justifica nuestro trabajo y por lo que yo siempre defiendo el contacto piel con piel, qué hacemos nosotros en consulta, por qué la gente nos coge tantísimo cariño, por qué le damos la oxitocina, qué pasa con el contacto físico, bueno, que activa la sensación de sentirte apoyado, de que te cubran la espalda, las fibras táctiles liberan oxitocina. Entonces nosotros bajamos la percepción de soledad, aunque porque confían en ti. Me explico, porque liberan oxitocina. Pero dentro del trabajo, hombre, también hay que tener un vínculo social, familiar, no tiene nada que ver. Pero dentro de la terapéutica es una cosa que a mí me parece que nos ayuda mucho. Por eso a mí me da tanta tristeza las terapias que quitan completamente el contacto con el paciente. Aunque también el contacto con la mirada, el estar ahí, podría servir. El impacto es mayor si tenemos también contacto físico, ¿no? Entonces, esto es una súper herramienta. La segunda es entender qué sería comer mucho, ¿no? Porque hemos dicho que el súper aumento de la cantidad de comida hace este switch. Si nosotros comemos con frecuencia y tenemos un aumento de glucosa constante y un aumento de insulina, esto induce cambios metabólicos en prácticamente todos los tejidos. Entonces, el problema, inmunes que he mencionado. Entonces, el problema de esto es que hay gente que podría comer 2 veces al día, regulando, o 3 incluso, pero la mayoría de la gente come 5. Entonces, nosotros antes pensábamos, sobre todo en unas personas que tengan alta demanda energética, que tengan comida intermitente, un día coman pocas veces, otros días coman 3, seguramente estaría bien. Pero es que en la media de la población, comer 2 veces al día es suficiente. Y de hecho, tú sabrás que nuestros abuelos de posguerra, la gente ancestralmente, bueno, se daba con un canto en los dientes y comía 2 veces al día. Entonces, realmente lo que estamos diciendo no es nada raro y no induce realmente ayuno. Bien, lo que nosotros llamamos ayuno, porque ahora hay como controversia, ¿no?, con el ayuno, pero es que realmente hacer 2 comidas al día o un ayuno de 12, 16 horas no induce ni siquiera macroautofagia. Tú no vas a activar, aquí todo el mundo, aquí la gente será muy joven o será de nuestra edad, porque yo con los pacientes los llamo el Pac-Man, ¿no? Bueno, el organelo de doble membrana que aparece, porque lo producen más de 8 genes que nosotros tenemos en el momento en el que hacemos ayuno, es como un Pac-Man, ¿no?, que va a comerse durante el ayuno, que va a comerse todas las proteínas mal plegadas. Nosotros, la mayoría de las patologías que conocemos tienen que ver con un desequilibrio de proteínas, ¿no? La alfa-sinucleína es la proteína que si se acumula es una de las más responsables del Parkinson, ¿no? Los cuerpos beta-amiloides, tau fosforilados, tal, se acumulan y entonces producen Alzheimer. Hay muchas patologías inmunológicas que tienen que ver con o mal plegado o cambio de aminoácidos o tal de citrulina, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, y hay muchísimos procesos de dolor que tienen que ver, y cáncer, montones, que tienen que ver con el acople de proteínas. Entonces, claro, entre que comer mucho induce glicólisis y que no hacer ayuno, porque el ayuno es una de las cosas con mayor efecto anti-Warburg.
Entonces, si yo he dicho que la patología crónica tiene que ver con un Warburg crónico, con tener glicólisis aeróbica crónicamente, lo primero que tendría que decir es qué es lo más potente anti-Warburg, ¿no? Entonces, para poder volver a usar la mitocondria, mejorar y reeducar la eficiencia mitocondrial, una de las grandes estrategias y seguramente la mejor evidenciada es el ayuno, ¿bien? Lo que pasa es que la gente considera ayuno hacer 10 horas de ayuno, pero con 10 horas de ayuno te está saliendo la comida casi del estómago, bueno, estoy exagerando un poco, pero tú tienes todo tu intestino absorbiendo nutrientes. Entonces, realmente nosotros empezaríamos ese Pac-Man o esa capacidad que tienen nuestras células de comerse toda esa porquería, limpiar, de hacer todo su efecto anti-envejecimiento, regular hormonas y generar un efecto anti-Warburg para volver a utilizar y empujar la mitocondria, decir, mira, tienes que producir ATP. Tú antes me decías una frase de, bueno, hay algunos estreses que serán saludables, me decías, ¿no? Bueno, pues efectivamente, nosotros es súper saludable pasar un poco de hambre, ¿no? En este momento es la limpieza más masiva, la reorganización más masiva que puede hacer el cuerpo y depende del horario y depende de si las comidas las ubicamos correctamente, también podemos corregir ritmos. Entonces, antes me decías, bueno, pero ¿y esto de los ritmos exactamente cómo va? Bueno, nosotros tenemos unos relojes en cada célula de nuestro cuerpo que indican su función. Nosotros tenemos funciones que son de mañana, por ejemplo, una muy conocida es que nos despertamos por producir cortisol, por cortisol awakening response. Nosotros en la mañana nos despertamos y producimos cortisol. Pero en la noche, bien, o sea, quiere decir que nuestras glándulas suprarrenales tienen que producir unos tejidos, ellas tienen esa biología, es un ritmo también. En la noche esto tiene que desaparecer. Y deberíamos producir en muchas células de nuestro cuerpo, pero dirigidos por un eje pineal, tendríamos que producir melatonina. Entonces, estas son cosas que dependen del biorritmo y tienen que ver con anochecer, atardecer, con la luna y con el sol. Nosotros estamos fuertemente coordinados con la naturaleza en todo, en la luna, el sol, en lo que tiene que ver con el momento en el que se generan los nutrientes. Es que estaría bueno que nuestra biología no tenga que ver con todo el resto de los seres vivos, por supuesto que tiene que ver, pero especialmente con la luz y la oscuridad, con el sol y el sol y la luna, vamos a decirlo, o la noche. Entonces, nosotros cuando comemos, que era de lo que estábamos hablando, del ayuno, o con demasiada frecuencia o exageradamente tarde, movemos también este ritmo, ¿bien? Alteramos el biorritmo. Entonces, claro, ahora acabo de hablar de una estrategia como la nutrición, los ayunos o bajar la frecuencia de comida, que van a influir en que tú tengas efecto anti-Warburg, que recuperes la capacidad de utilizar la mitocondria. Hablamos también de que recuperes la sensibilidad por insulina, por leptina, que actives la macroautofagia, entonces recicles y te comas todas esas proteínas patológicas que pueden producir o se pueden ir inflamando el tejido y producir deterioro del tejido, daño o muchísimas enfermedades, menciona algunos ejemplos, y también en el momento en el que nosotros bajamos la frecuencia de comida, podemos permitir que muchos tejidos, entre ellos, bueno, pues mejore la producción de enzimas biliares, pancreáticas, tenga mejor efecto, vamos a decir, antiácido para luego tener mucho ácido clorhídrico, o sea, que es que no es lo mismo producir enzimas 5 veces al día que 2. Entonces, pero eso para montones de líquidos de los que podríamos hablar. Por otro lado, también hay un cambio importante en el sistema inmunológico, entre otras miles de cosas. Entonces, segunda estrategia, hablamos primero de la soledad. La segunda que yo mencionaría es, perdón, de la soledad no, de corregir la soledad. La primera estrategia sería socializar. Exacto. La segunda sería bajar la frecuencia de las comidas. Pero primero hablé de frecuencia. Esto seguramente tiene más impacto. Lógicamente, esto tiene mucho mejor impacto si comes comida humana, comida de ser humano, ¿bien? No ultraprocesados, químicos, con pesticidas. Hombre, si tú comes solo 2 veces al día, pero lo que te metes es una hamburguesa plástica de grasa trans, pues seguramente tendrás impacto de todas maneras y seguirás dañando la mitocondria, intoxicándola porque no puede usar esas grasas que son completamente no funcionales, etcétera, etcétera. Entonces,
La nutrición tiene demasiado que ver en los procesos de rehabilitación que nosotros hacemos. Los tejidos sin nutrientes no se pueden rehabilitar y estos nutrientes son el sustrato que utilizará la mitocondria para poder producir energía, ¿no? Y tenemos que tener sensibilidad para la captación de estos sustratos, tenemos que tener eficiencia para la producción de estos sustratos y repito, la mitocondria puede regular distintos tipos de sustratos pues, para que la mitocondria se active. El tercero, sin ninguna duda, es el ejercicio físico. No hay nada, no sé si ponerlo de primero o de tercero, me cuesta ubicar las cosas en... ¿Por qué? Porque no hay nada, ninguna estrategia que aumente más rápido la densidad, la cantidad, la dinámica y la salud mitocondrial. Bien, de hecho, en el ejercicio físico también se activa una cosa que se llaman los supercomplejos. Nosotros hace muy poco, esto es otra cosa que a mí me pareció súper novedosa en esta investigación, es que en la membrana mitocondrial interna, donde nosotros hacemos el transporte de electrones, donde sucede todo lo del gradiente para que produzcamos ATP y todo este cuento, también hay un montón de supercomplejos que se adhieren a estos, estos complejos dentro de la mitocondria para producir, aumentar la eficiencia de la producción de energía, para mejorar la calidad mitocondrial y para muchas otras funciones mitocondriales. Bueno, pues tanto los supercomplejos como la capacidad de producir ATP, pero repito, la densidad, la migración, el movimiento, la comunicación, la fisión, la fusión, todas los parámetros de mejoría mitocondrial mejoran con el ejercicio. Y otra gran problema que tenemos en la vida moderna es el sedentarismo. Bien, entonces nosotros de verdad, y aparte, una herramienta que nosotros usamos mucho es el ejercicio, ¿no? Todo va a través del movimiento, todo va a través de restablecer el movimiento, sin ninguna duda. Ahora, también hay mecanismos de estrés fisiológicos. Yo hice un resumen pequeño de cada uno en este artículo y al final puse lo que se llama mitohormesis, que son estímulos estresantes que aumentan y mejoran la densidad mitocondrial. Entonces, aquí, bueno, y al final yo hice un mini resumen y hablamos de cualquier otra cosa, mi Luis. Entonces, aquí en intervenciones basadas en regenerar la salud mitocondrial, nosotros hemos mencionado otras cosas. Por supuesto, el ejercicio intermitente es una cosa que mencioné, las estrategias de clan, de tribu, la comida fermentada, aumentar la cantidad de nutrientes altamente saludables, compuestos fenólicos, compuestos dentro de las plantas, muchos de ellos, salicílicos, muchas cosas que tienen las plantas que podrían ayudar a la regeneración mitocondrial. También la restricción calórica con bajar el número de comidas y también, como dijimos, regular los ritmos, ¿no? Pero tenemos muchas técnicas respiratorias o de temperatura que también aumentan muy mucho la eficiencia y la densidad mitocondrial. Entonces, ahora las resumo. Hacer distintos tipos de entrenamiento respiratorio y seguramente las terapias respiratorias sean tan eficientes por esta misma vía como la hipoxia, la hiperoxia, la hipercapnia, o simplemente hacer ejercicios respiratorios, hacer ejercicios tipo pranayama. El yogi breathing tiene muchísimas referencias y además está dividido por distintos tipos de técnicas respiratorias, donde, por supuesto, lo primero que pasa es que cambiamos muchos parámetros de salud mitocondrial, pero además hay muchísimos cambios neurológicos, hay cambios en los sistemas de estrés, hay cambios en cómo percatamos o cómo percata el cuerpo la ansiedad. Entonces, cuando nosotros hacemos técnicas respiratorias, modificamos muchas cosas, pero además, si tú tienes mucho frío, como la mitocondria se encarga también de producir calor, ¿bien? Tú rápidamente aumentarás la densidad mitocondrial. Si tú tienes hipercapnia, como nosotros tenemos que regular gases muy rápidamente, va igual que en la deshidratación. Como puede producir agua, tú requerirás una rápida mitocondriogénesis. Entonces, tener
incomodidad aguda, como cuando te metes en el agua y nadas y haces una apnea prolongada, del máximo posible, que luego uno siente que se ahoga, pues este tipo de incomodidades o distintos tipos de respiraciones, pues también cambian la densidad mitocondrial. Esto mismo pasa con el frío, con el calor. Es interesante tener, ahora estamos investigando en la línea de Intermittent Living, parte de lo que estamos haciendo es ver las dosis específicas. Tenemos una montada con esto en los siguientes artículos del doctorado de todos los que estamos haciendo esta línea y por supuesto súper orientado y dirigido por Leo es, bueno, ¿qué sería una dosis adecuada? Tenemos varios protocolos de dosis adecuada, pero bueno, yo creo que todavía esto necesita bastante más investigación, ¿bien? Como para ser ultra eficientes, aunque en sí las terapias respiratorias, el calor y el frío, son eficientes, per se. ¿Mm? Sí, efectivamente, todos estos yo quiero resaltar, porque ya nos queda poco, como habéis visto, queridos todos, me ha costado muchísimo que en este caso la invitada hable, ha Sí, costado que sí. es Yo, difícil. yo soy calladita. Entonces, eh, yo sí que es verdad, y eso lo recalcas también un poco, ¿no? El cambio, como aquí hay muchos, pues unos más jóvenes, otros más viejos, ¿no? Pero dos cosas que quiero recalcar. El cambio terapéutico que todos tenemos que adaptar a nuestros sistemas, como terapeutas estoy hablando, ¿bien? ¿Por qué? Porque ha cambiado la sociedad. Bien, muy bien, Amaló, has descrito ahora los trabajos a turnos, el tipo, lo que decías, de comidas y cómo comemos y creemos que comemos sano por comer algo procesado, pero eso sí, light, ¿no? Entonces, todo esto nos está influyendo en el día a día, todo esto nos está influyendo en las patologías que estamos recibiendo día a día en las consultas. Pero también nosotros como individuos, también tenemos que ser sensibles a todos estos cambios si realmente queremos una vida futura, no como estamos conociendo desgraciadamente diariamente si te pones en la puerta de entrada de un centro de salud. La patología crónica, la patología con una base metabólica, inmunológica, que está entrando y que, Dios mío, sería muy fácilmente tendría una fácil resolución con todas estas informaciones, pero es verdad, con un esfuerzo y una por parte de nosotros, del individuo, ¿vale? En hacer todas estas incomodidades que nos necesito, ¿eh? Es decir, pasar hambre, pasar sed, pasar frío, estar en esos retos intermitentes, ¿no? Que tú dices, en esos estímulos horméticos que, jolines, nos estás diciendo que está aumentando la actividad de la mitocondria y estás generando, en definitiva, un anti-envejecimiento. ¿Vale? Yo Luis, esto es un concepto que quisiera cambiar porque es verdad que modificar hábitos es complejo, que la gente tiene rutas como de patrones. Lo que pasa es que no lo podemos ver difícil nosotros. Yo me dedico a la clínica y tú lo sabes, a mí me encanta la integración de la terapia manual, de la osteopatía, con todo el mundo bioquímico, molecular, y aplico todos los días de mi vida la psiconeuroinmunología clínica. Yo me he dado cuenta después de muchos años que no es tan difícil. De hecho, cuando tú o sea, bueno, todos los inicios son cambios, todos los cambios hay que adaptarse, ¿no? Pero una vez que lo haces, y esto lo puedes decir tú, como individuo que ha cambiado muchísimo, porque yo te conozco hace muchísimos años, muchísimos, 2003. Entonces, eh, una vez que cambias y pasas, como en todos las desintoxicaciones, luego es hasta difícil. O sea, intenta tú comer ahora 6 veces al día, ¿me explico? O sea, no te intoxicas, te da acidez, o sea, dices, pero ¿y esto no me merece ni la pena, ¿no? Entonces, luego empiezas a percatar nutrientes tóxicos que antes no los percatabas. Esto es exactamente como cuando la gente deja 2 años de fumar, vuelve a fumar y dice, ¡ah!
esto me sabe súper fuerte, pero ¿cómo podía yo hacer esto, no? Entonces, es importante que nosotros como terapeutas sepamos que la ganancia, el beneficio y lo que va a disfrutar el paciente es tan grande que hay un mundo precioso detrás de la nutrición que se puede hacer con súper salud. Yo a veces hago comidas en mi casa que digo, me gustaría incluso tener más tiempo, que digo, por favor, pero esto está tan exageradamente bueno que no entiendo cómo la gente piensa que puede ser mejor una hamburguesa de McDonald's, me explico, o sea, no es que no lo puedo entender. Entonces, todos los procesos de cambio son difíciles porque la gente no tiene la información, no sabe qué hacer, es igual que el frío, el calor, o sea, la sensación post-frío, post-calor, como pasan los saunas, ¿no? Es tan relajante y tan mega agradable que yo sí que siento que son estrés fisiológicos, pero que se pueden disfrutar fuertemente. Cuando el paciente está desintoxicando, quizás no, bien, pero nos puede ayudar a que o sea, todas las estrategias que hagamos se hagan con muchísima más eficiencia. O sea, yo sí que creo que lo que nos presentan en la clínica todos los pacientes es que muchos tienen mucha dificultad para rehabilitar, para cicatrizar, para ganar tejido, para perder peso, para de todo. Haciendo un switch mitocondrial, nosotros, o sea, un efecto anti-Warburg, rehabilitando la densidad. O sea, el beneficio es tanto que yo no diría, o sea, sí, claro, el paciente se tiene que implicar, no es una cosa que se va a tomar una pastilla y se le va a arreglar. Y es verdad que hay una educación social que tiende a la facilidad. Ahora, me parece distinto decir eso que decir que es difícil o que es incómodo pasar estrés. Ay, pues no sé, yo me voy a un sauna y no me parece nada incómodo. A mí aquello me parece una gozada. Me voy a un sitio frío, me parece una gozada. Hago un ayuno y tengo más energía que nunca en mi vida. Voy de cine, no tengo hambre, pienso mejor, hablo muy rápido. Ese fue el error de venir de ayuno, que empecé la charla hablando de todo a la vez y pues o sea, y es demasiada información, ¿no? Entonces, esto, yo sinceramente creo que el estrés fisiológico se puede disfrutar una vez que te adaptas. Así es. Amaloa, bueno, también por el tiempo de Instagram, quiero terminar con dos frasecitas, no son tuyas, son de autores, pero que tú les has referido en tu artículo. Y fijaros bien, Wallace en el 2015 te dice que las mitocondrias facilitaron la adaptación y la evolución de los seres humanos al permitir respuestas fisiológicas flexibles a nuevos entornos. Esto es que lo tenemos que aplicar ahora, que estamos constantemente cambiando de entornos y la vida nos está cambiando, y si no, que nos digan con el tema pandémico, ¿no? Y si cabe otra referencia más actual, 2022, lo que acabas de decir tú también, ¿no? Los estresores fisiológicos agudos se han convertido en un punto de referencia para el funcionamiento mitocondrial y la salud en general. Es decir, que esto de, bueno, ¿para qué sufrir? Estamos en una sociedad del bienestar, no sufras, todo climatizado, todo perfecto, todo lo que tenemos, eso es patología. Y yo creo que, bueno, nos lo has dejado muy claro. Yo, por si no me queda claro muchas cosas, mañana, con tu permiso, voy a ir a verte. Bueno, para mí es un privilegio y un honor. Yo te estoy esperando hace mucho tiempo. Así que, sin más, yo creo de verdad, chicos, que ha sido una barbaridad el directo de hoy. Primero, porque el nivel de conocimiento de Amaloa es brutal, porque eso lo he recibido, he tenido el honor de estar en sus clases. Y yo en las tuyas, Luis, yo también he sido tu alumna y he tenido el privilegio de estar en tus clases y de que nos ayudes en PNI, que ayudes a la evolución y a la entrada en la universidad y miles de cosas más. Esto es una charla educativa. Desde luego, esto nos ha dado un punch de verdad como terapeutas, pero también, y más importante, como personas. Si nosotros no empezamos a aplicarnos en nosotros mismos todo esto, difícilmente vamos a pedir que un paciente lo pueda hacer
y que realmente pueda arraigar el proyecto que nosotros les queramos hacer. Así que, Amaloa, brutal. Te quiero mucho. Creo que todos los que estamos aquí nos has encantado, como siempre, y nada, seguramente que volvamos a hacer en tu próximo artículo, que vas a hacer muchos más, porque esto es un aperitivo, así que te esperaremos siempre con brazos abiertos. Gracias a todos. Ahí lo tienes. Te felicitan una barbaridad. Es grande. Hay una gente aquí que adoro. Increíble. Gracias. Hasta pronto, Luis. Hasta luego.